voluntades anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? ¿Por qué deberíamos llenarlas todos? Sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición. Ese es el tema que nos reúne hoy. Nos va a acompañar una persona muy especial que se llama Mónica Giraldo. Ella es psicóloga. Moni es psicóloga y tiene más de 9 años de experiencia trabajando en el sector de la salud, especialmente liderando programas con pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas y en fase terminal. Y actualmente Moni es directora ejecutiva de una fundación maravillosa con la cual he estado asistiendo a las conferencias que hace esta fundación. Se llama Pro Derecho a Morir Dignamente. ¿Cómo estás? Hola Cami, ¿cómo Hola, por acá, estás? ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida a Hablemos de la Muerte. Muchas gracias, qué nota de invitación. Ojalá uno lo invitaran más a hablar de estos temas. Imagínate qué bonito sería y cuánto sufrimiento nos evitaríamos si habláramos un poquito más de la muerte. Me alegra mucho tenerte Total. acá, Moni. No, yo feliz con la invitación, encantada. Oye, pues, Espero poder aprender y aportar un montón. y bueno, el tema que nos reúne hoy se ve representado en estos papelitos que tengo acá. Yo Total. hice mi tarea y los imprimí, son las famosas voluntades anticipadas. Acá están. Y Correcto. lo que me gustaría es que hoy entendamos por qué es tan importante llenar estas voluntades anticipadas o tenerlas en mente o compartirlas, cómo se llenan, qué hacemos al respecto. Y si no estoy mal, pues desde la fundación nos entregan este documento así, no tenemos que ponernos a redactar casi nada, ¿no? Exacto, exactamente. Pero yo igual como poderte guiar y además hice mi tarea, porque sé que tú tienes, que hoy es no solo hay gente de Colombia, sino gente de otras partes, entonces me gustaría que las personas además nos contaran desde el chat desde dónde se están conectando para entender Eso. un poco cómo también los guío, porque algo que hay que tener súper claro desde el inicio es que las voluntades anticipadas van a variar de acuerdo al país y la normatividad de cada país. Entonces, como que si podemos ir Ujú. entendiendo también desde dónde están conectados, va a ser mucho mejor. Moni, ¿por qué no Eh, nos cuentas un poquito sobre la fundación? Como para os, entrar en contexto y tú qué haces en la fundación, qué no haces, ¿no? ¿Qué no hago? Yo creo que no, que yo hago todo. Lo único que no hago es, yo creo que la parte de contabilidad, que en eso sí tengo una persona Imagínate. maravillosa. Pero de resto, yo creo que hago un poquito de todo y esa es la vida de las fundaciones, hacer de todo. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es una fundación maravillosa que nació en Colombia hace 42 años y esto a mí Mm, me parece súper importante resaltarlo porque uno piensa que pues que es un derecho nuevo, que esto no se está hablando casi, ¿no? Pues hace 42 años en Colombia estamos hablando de esto y nacimos justo por los documentos de voluntad anticipada. Nuestra fundadora, la señora ok. Beatriz Cobb de Gómez, ella hace muchos años, hace como 45, 50 años, estaba en Estados Unidos estudiando y un día abrió el New Ujú. York Times y justo en el New York Times encontró un documento de voluntad anticipada y dijo, Ok. guay, o sea, uno puede dejar como manifiesto que no quiere que hagan nada invasivo con uno, es decir, yo desde ya puedo dejar esto y ahorita les explico un poquito más qué es la voluntad anticipada y entonces cuando conoció esto, conoció el movimiento por el derecho a la muerte digna y decidió traerlo acá a Colombia y así fue como Ujú. nacimos, hace 42 años con el objetivo de invitar a las personas a que se piensen qué cosas quieren o qué no cosas quieren que pasen al final de su vida, qué cuidados o qué cuidados Ok, quieren o no quieren recibir. Y así ok. nacimos y creo que nacimos además como pioneros trayendo las voluntades anticipadas, estas posteriormente en Colombia pues fueron como reglamentadas por el ministerio, pero las primeras Ujú, las trajimos nosotros con un modelo pues copiado un poco de lo que se encontró en ese momento en el New York Times. ujú. Wow, qué impresionante, ¿no? 42 años, dijiste. Imagínate. Fíjate, o sea, algo que me sorprende muchísimo es que están hace 42 años y mucha gente me preguntó, pero ¿qué son las voluntades anticipadas? A ese punto es tabú el tema de la muerte, del pensar en tu morir y llegan estas ideas de que por hablar de mi muerte la voy a atraer y entonces me voy a morir antes de tiempo. Pues tú y yo ya estaríamos súper muertos en ese caso, ¿no?
Sí, no, yo creo que si eso se tratara, yo creo que yo me hubiera muerto hace unos 15 o 20 años, pero, y pues Ajá. no, al contrario, yo creo que hablar de la muerte es disfrutar más la vida, cuando uno está tan Ah, consciente ok. de que la finitud está pues en algún momento, es decir, en algún momento este cuerpo físico por lo menos va a dejar de existir, pues yo lo tengo tan presente que todos los días me lo gozo al máximo y todos los días hago lo Total- mejor que puedo hacer. Totalmente. Claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Eso es lo que siempre digo. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Ok, las voluntades anticipadas, digamos que en Colombia se llaman voluntades anticipadas, pero en todo el mundo tienen nombres diferentes, entonces algunos sí están desde México, los que he visto que están desde Ecuador, hay unos desde Venezuela y otros que están conectados desde Chile, entonces pueden Ujú. recibir el nombre de testamento vital, directrices anticipadas, pero siempre están enfocados a poder dejar como una orden previa. Ujú. Ok. Entonces, casi, y de hecho acá en Colombia se definen así, es casi como un testamento vital, es tu poder dejar anticipadamente las directrices de los cuidados que quisieras recibir al final de tu vida. Ok. Entonces, eso es como en términos generales, que uno hoy, que yo estoy bien, diga y me piense, oiga, yo cuando esté al final de mi vida, ¿qué quisiera que pasara o no pasara conmigo? ¿Qué Ujú, cuidados quiero o ujú. no quiero recibir? Y poderlos dejar ahí plasmados. Ya va a depender de cada país o de la legislación o normatividad de cada país qué cosas pueden contener o cuál es el alcance de esas directrices. Ok. Por darles un ejemplo, Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene despenalizada la eutanasia. Por ende, en Colombia es el único país en Latinoamérica donde un documento de voluntad anticipada puede tener la voluntad o el deseo de morir por eutanasia. El resto de países pues no pueden Correcto. incluirlo aún. Ujú. Súper. Qué interesante, ¿no? Ahora, estos documentos, ¿es solo en Colombia que tienen un ejercicio legal, es decir, que tienen validez legal, o es en los otros países también? En todos los países En todos los países. pues bueno, no en todos, hay unos países donde aún no hay una reglamentación tan clara y si quieres ahorita podemos Claro. repasar como cada uno de los países, como la reglamentación más o menos que la tiene, pero pues los países en que las tienen reglamentadas pues siempre tienen como unos mínimos que deberían incluir. Entonces, mira, Virginia ha hecho unas preguntas y hay algunas pautas para Buenísimo. abordar este tema con un enfermo terminal. Y yo creo que esa Ujú. pregunta está maravillosa y la leí solo como para yo recordármela y contestarte ahorita, Virginia. Te decía que la normatividad va a depender de cada país. En Colombia, para que los documentos sean válidos, digamos que hay tres alternativas. Yo lo puedo oficializar frente a dos testigos y con esto es suficiente. Lo puedo oficializar ante mi médico tratante y esto sería suficiente. O lo puedo oficializar ante un notario por escritura pública. Digamos que Ok. cualquiera de las tres alternativas es válida, yo no tengo que hacer las tres al mismo tiempo. Hay países que exigen que sea siempre ante el notario o hay países que exigen que sea ante el médico tratante en la institución donde te atienden. Entonces esto siempre va a Mm, cambiar de acuerdo a los países. Entonces, por eso yo les preguntaba que me contaran desde dónde estaban, pues para poder como guiarlos o entender un poquito mejor. Yo sé que hay un montón de audiencia de México, cosa que me parece maravillosa, porque en Colombia, si bien tenemos, por ejemplo, los documentos de voluntad anticipada por ley desde el 2014, es decir, a partir del 2014 se reconoce que esto se puede oficializar y en el 2018 sale la resolución que te dice los documentos que deben entender. México es uno de los países ujú. pioneros en voluntades anticipadas. México desde el 2008 tiene una ley de voluntad anticipada. Solo Ah, que en wow. México esto va a cambiar y esto va a variar según cada uno de los estados. Es decir, no es tan Ujú, reglamentado en todo México, sino que solo en 14 estados. Entonces, como que muy rápidamente está en Ciudad de México, en Coahuila, Aguascalientes, en San ujú, Luis Potosí, en Guanajuato, en Colima, Oaxaca, Yucatán. Entonces ahí tendrían que ujú. revisar. Y en México, de las reglas o como uno de los requisitos es que pueda ser oficializado ante un notario. Ok, ok, ahí sí es Y hay un obligatorio. formato, exacto, y hay un formato muy específico que se tiene como en las notarías y que se debería hacer solo en caso de que el paciente, por ejemplo, está ante una enfermedad terminal, no se puede desplazar ante la notaría. Ahí lo que se puede hacer en México específicamente es que se baja el formato que está colgado en la página del Ministerio como de Salud o de Sanidad como de México, de cada uno como de estos estados, se baja, se firma ante dos testigos
y ante un médico, pues es decir, el médico que está recibiendo la solicitud, y se Ok, debe posteriormente ser llevado para registrarse a la notaría. Ese es el único caso ok, donde no se hace directamente en notaría. Entonces, las personas que ok, están en ok. México, el procedimiento es ese. Ok, entiendo. Moni, me surge una pregunta y es si en este caso de que la persona está en un estado terminal donde tal vez su conciencia, su mente puede estar ya borrosa, tal vez su estado físico es casi que de inconsciencia, ¿cómo se pueden hacer válidos los documentos en caso de que previamente no los hayan llenado? O sea, ¿hay alguna forma? Uy, esa es toda una pregunta. Y yo, más bien antes Mm, de contestarte esa, voy a hacer otra pregunta y es ¿en qué momento uno debería firmar un documento de voluntad anticipada? Porque es que realmente uno ok, encuentra que en el mundo normalmente la motivación es una enfermedad. Y no solo claro, la encuentro en el mundo, yo la encuentro día a día en las personas que se vinculan con la fundación, que quieren, firman una voluntad anticipada es porque están en un contexto de enfermedad, porque dicen, claro, ok, tengo un diagnóstico que puede que sea o no sea terminal, pero pues ya me lo pienso. Sin embargo, todos los países, y esto es súper valioso, en donde está reglamentada, lo que se dice es, piénsese esto en contexto de salud, o sea, una persona sana, mayor de edad, puede dejar una voluntad anticipada y la voluntad va a tener validez siempre, a menos de que la persona firme o haga una voluntad adicional diciendo o pues claro, revirtiendo lo que la dijo. niego. Mm. Exactamente, entonces O pues todos, en caso de todos hoy en día no accidente lo podemos también, ¿no? pensar. Claro, pues por eso es tan valioso escribirlo y por eso es tan valioso hoy en día dejar la voluntad anticipada, porque qué tal que yo ahorita salga y tenga un accidente. ¿Quién puede Claro. tomar decisiones por mí? Ay, Moni, me encanta que hayas hecho esta aclaración, esta pregunta. Vamos desde este momento a cambiar, a hacer una revolución para cambiar este tema de que las voluntades anticipadas solo son para cuando ya tengo una enfermedad avanzada, cuando ya tengo una cercanía evidente a mi proceso de muerte. No, no, no. La muerte es impredecible. Sí, la muerte es impredecible para absolutamente todos. Creo que todos los que vieron el Congreso quedó claridad absoluta de eso. Y si preguntamos en este momento quién debe llenar estos documentos en caso de que en su país exista la legislación para hacerlo, pues todos, Todos. 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 De hecho, mi invitación es a que si en su país, en el país donde ustedes están, no hay una legislación vigente, dejen el documento por escrito, es decir, cojan un formato y pongan, oiga, yo qué cosas quiero, no quiero que pase en algún momento, porque mal o bien siempre va a haber alguien que va a tomar decisiones, que tiene que tomar decisiones por uno, y por lo menos yo le dejo este mapa. Al final para eso sirven las voluntades anticipadas, para que sirva casi como una hoja de ruta, como un mapa, para que mis familiares tomen mejores decisiones por mí en el momento en el que yo no lo pueda hacer o que mi familia lo puede, o los médicos tratantes. Entonces, si bien cuando está Claro, oficializado hay una directriz directa como por reglamentación nacional hacia el médico, decir, hay que respetar esto, pues mm, también cuando no está, pues también dejémosle el llamado a nuestra familia, a nuestros seres queridos, oiga, yo qué quiero y qué no quiero, que claro, hagan o no hagan conmigo. Y creo que eso sería lo más valioso que todos podemos hacer. genial. Acá nos preguntan un poco, y yo creo que van dos preguntas relacionadas como con la de Hay preguntas Claudia. buenísimas, sí. Hay preguntas súper valiosas. Claudia nos pregunta que si uno quiere la eutanasia tiene que demostrar que es una pena que no puede depender de uno mismo. Claudia, en ese caso yo creo que ese es otro tema, y es que la Es eutanasia, un por lo tema. menos en Colombia, que es donde pues está despenalizada en Latinoamérica, está despenalizada solo en casos de enfermedad terminal. Es decir, el médico tiene que comprobar que tú estás en un estado terminal. Es en el único momento en el que lo podemos hacer. ¿Qué otras opciones tenemos si no somos candidatos a eutanasia y las mismas que tenemos en el resto de países? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que podemos hacer en el resto de países, y es pues hacer rechazo a intervenciones que yo considere que van a ser innecesarias, que van a ser futiles para mí. Por ejemplo, yo me puedo rechazar, no sé, si tengo un cáncer, a una quimioterapia, a una radioterapia, yo puedo rechazar una intubación, por ejemplo, en estos contextos de COVID. Conozco muchos Mm, pacientes que han rechazado ser llevados a una unidad de cuidados intensivos o que los intuben, o pacientes, por ejemplo, que quedan en estado vegetativo, que son muchas de las preguntas, pues podrían prever esta situación y rechazar una intubación para la alimentación. Y efectivamente todas estas medidas van a acortar la vida, pero pues efectivamente es una vida que ya se hubiera cortado si estos avances de la medicina no existieran.
Claro, y es una vida que, como lo dice el nombre de la fundación, una vida que no es digna, por lo menos ese tema de la dignidad pues depende de cada persona, pero si la persona elige que no es digna, pero la mantienen ahí viva en un sufrimiento continuo y alargado, pues definitivamente no va a ser digna, ¿no? Exactamente. Entonces, contestando la última pregunta, si la persona tuvo un accidente, quedó en estado vegetal, no hay nada que hacer, pues si hay una voluntad anticipada hay mucho que hacer, porque con una voluntad anticipada que haya Mm. orden de no intubación, de no reanimación, como todos estos deseos de suspender estas medidas que alarguen la vida artificialmente, pues la voluntad anticipada es tan válida como para no poner, como para retirar. Es decir, yo tengo un accidente, nadie sabe que yo tengo una voluntad anticipada, llego al hospital y me conectan a todo. Pues mi familia después cuando se entere y se den cuenta que, pues, que esto sucedió, es tan válido mi voluntad anticipada para decirle al médico, por favor, retire todo esto. Entonces, Ujú. si hay una voluntad anticipada, pues está súper valioso como Vale. poderlo hacer. En la mayoría de países, adicionalmente, y a mí esto me parece súper bonito, y es que uno puede dejar un delegado o un procurador de salud. Uno puede designar un tercero para que tome las decisiones por uno. Y Ok. esto es, entonces, pues, esto también hace que el médico tenga una conversación directa solo con esta persona y esta persona va a estar Ujú. privilegiando mis mejores intereses. Eso se puede dejar claro a través de los documentos también, ¿verdad? Correcto. ¿Quién es ese tercero? En Colombia eso no está tan claro, es decir, como esta sustitución de la decisión, no sé, no está tan claro que uno lo pueda dejar en los documentos. Sin embargo, justo en esas líneas en blanco que tú y yo hablábamos, uno que puede poner es una de las cosas que puede poner para que el médico lo pueda respetar esa sustitución o ese procurador de salud. Pero sí hay muchos países, la mayoría, de hecho Puerto Rico, el documento de Puerto Rico, el documento de Argentina, el documento de México y el documento de Uruguay incluyen y casi exigen que tú dejes este delegado. Ah, wow, wow, genial. Oye, mira, Mónica, nos hace una pregunta súper valiosa. Virginia pregunta, ¿los niños pueden hacer un documento de voluntades anticipadas? No, No. la legislación de documentos de voluntad anticipada está pensada solo para mayores de edad. Sin embargo, Mm. en Colombia por lo menos, en el resto de países les debo la respuesta, pero en Colombia por lo menos, si el menor de edad se encuentra ante una enfermedad terminal y quisiera dejar la voluntad anticipada justo por el contexto de exactamente, no quiero que me reanimen, no quiero que me entube, o sea, incluso solicito la eutanasia, lo puede hacer. Solo que esta voluntad anticipada solo va a ser válida como en este contexto y si el menor cumple la mayoría de edad y todavía pues sigue vivo, debe renovar la voluntad. Ok, wow, Pero entonces en interesante. Colombia, bajo esas circunstancias, cualquier menor desde los 6 años podría dejar una voluntad anticipada siempre y cuando se compruebe pues, que tiene la madurez para entender lo que es una voluntad anticipada, lo que es la muerte, lo que es el concepto de finitud. Súper, entiendo, entiendo, entiendo. Me encanta porque tú la tienes clarísima a nivel de todos los países. Eso me parece genial, admirable. Moni, ¿qué dolores de cabeza nos podemos evitar? Yo siento que tú debes haber visto muchos casos muy difíciles por el no haber llenado estas voluntades, por haber simplemente desconocido que existen estos mecanismos. ¿Qué tipo de situaciones que generen sufrimiento, que generen estos dolores de cabeza para los familiares, para la misma persona que está en su final de vida? ¿Se te ocurren ahorita ejemplos que tengas en mente? Sí, se me ocurren muchos. Yo creo que el primer dolor de cabeza que uno se puede evitar y como que me refiero a alguna de las preguntas que hicieron arriba y es cómo poder hablar de las voluntades anticipadas con una persona que está en fase terminal y creo que ese es el primer dolor de cabeza, porque es que no hay nada más harto y doloroso que cuando uno está en un momento de final de vida pues además se tenga que preguntar todas estas intervenciones médicas que quiero o no. Mm, Ya es muy duro estarse despidiendo, ya es muy duro ver el deterioro propio para tener justamente estas conversaciones por primera vez. Porque mm, muchas veces los claro, familiares cuando van a hacer la conversación sienten que están matando a su ser querido y de otra claro. cara el paciente siente o que lo están matando o que va a presionar a su familia
para que él se muera claro. y pues ellos están en la disyuntiva de que que no lo quieren Porque dejar ya no ir. lo quieren. Claro, claro, claro. Exactamente, entonces el poder tener las conversaciones previas y justo que es lo que tú promueves, lo que nosotros como fundación promovemos, pues es tengamos las conversaciones cuando estamos bien. Es mucho más tranquilo, es mucho más fácil. Creo que nos podemos De ahorrar, ahí acuerdo. sí, 1000 dolores de cabeza. Y en situaciones concretas, ¿qué puede pasar cuando no hay un documento de voluntad anticipada? Yo les puedo contar 1000 casos, como que se me vienen muchos a la casa. Tengo uno muy presente de un chico, de un joven, y lo tengo muy presente porque uno no piensa que los jóvenes uno piensa que los jóvenes son inmortales y esto solo se firma cuando uno ya se pensiona, casi solo es el documento de la pensión y no, debería ser el documento con la cédula más bien, apenas uno tenga la Sí, cédula firma. sí, ¿verdad? Creo, creo que más bien esa debería ser la estrategia, no con la Ahí. pensión. Ah, Pero este era un chico de 23 años que en algún momento en conversaciones con sus papás viendo televisión, seguramente, por ejemplo, viendo el caso de Schumacher que estuvo y que sigue cuánto tiempo en estado vegetativo, pues ahí mantenido conectado artificialmente, él dijo, oiga, yo no quiero estar con eso. Y le dijo a los papás, yo nunca quisiera, o sea, por favor no lo dejen. Y el papá dijo, ay, no hablen de esas cosas, o sea, pues eso no va a pasar, como lo que wow. decimos todos. Sí, sí, sí. Unos años después, él cuando tenía 23 años, tiene un accidente de carro y un carro, una moto, lo golpea, él se cae sin ser muy grave, pierde el conocimiento, se reincorpora muy pronto, entonces pues todo el mundo dice no pasó nada. Sin embargo, después se dan cuenta porque él comienza a perder como el conocimiento una hora después y como a perder como estado de conciencia, que había tenido un derrame interno cerebral y Mm, pierde totalmente la conciencia, hace un accidente cerebrovascular y los papás le dicen, los médicos le dicen a los papás, miren, no hay nada que hacer. Y wow. los papás dicen, claro que sí, hay que hacer de todo. Y hay que hacer de todo es que efectivamente con el amor de padres durante 4 años hicieron de todo Wow. para darle a este chico una vida en una cama donde él solo se podía comunicar a través de los ojos. Y yo los conocí porque ellos llegaron buscando una opción de poder morir dignamente de él, porque pues eso no era vida, ya no tenía más opción de recuperación. Ujú. Lastimosamente, en toda esa coyuntura, además allá de COVID, y como no había una voluntad anticipada, entonces fue súper difícil comprobar que él no quería ser entubado, que no quería ser reanimado, que no quería ser conectado a nada. No. Él fallece, pero durante un suplicio casi de no, como de sí, 4 o 5 semanas en el hospital de las mamás, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo quiero que él descanse, pero acá no hacen nada, es decir, no aceleran el proceso de muerte, no le pueden hacer una sedación paliativa, no le pueden poner una eutanasia porque no hay una voluntad anticipada. Wow. Uf, qué fuerte ese caso que comentas, Moni, y estoy seguro que como ese debe haber un montón, Y ¿no? ahorita Sí. en contexto COVID tengo muchísimos muy similares de gente que seguramente en algún momento lo conversó, pero llega al hospital como no te dan tiempo de pensar, como llegas en urgencias, como la enfermedad más es tan acelerada, pues el deterioro es muy rápido y toman la decisión muy rápido de entubar de todo y luego la familia dice, ¿y ahora qué hago? Pues Qué porque ¿cómo te fuerte. van a entregar a tu familiar? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos duelos más sanos podríamos hacer si Sí. tuviéramos esto firmado? Yo alguna vez escuchaba a un médico que trabaja en trasplante de órganos y desde ahí decidí adueñarme de su frase porque me pareció divina y es que es más fácil en esos momentos de tensión cumplir voluntades que tomar decisiones. Uf, claro, claro. Es que imagínate la tensión de tomar esa decisión. Probablemente esa decisión uno quiere involucrar a toda la familia, entonces unos que sí, otros que no, y puede esto generar un conflicto interno en la familia y sin saber lo que la persona en realidad quiere, bueno, las complicaciones pueden ser infinitas. Y por acá justo preguntan, o sea que si no hay una voluntad anticipada, no hay nada que hacer sino esperar. Depende del caso, en muchos Ajá. casos sí. Digamos que ese esperar va a depender mucho de la conversación que tengamos con los médicos y si no hay una voluntad anticipada, pues la mayoría de decisiones las toman los médicos a partir de lo que ellos consideren que es el mayor beneficio para el paciente. Uf. Entonces, Mm. la toman ellos de acuerdo a su expertise. Hay médicos muy humanos que dicen desconectemos.
hay otros médicos que van a seguir insistiendo, pero yo creo que justo en una época de derechos, en una época donde hablamos de la independencia, de la autonomía, porque vamos a dejar que nuestras decisiones a nivel de salud, incluso a final de vida, las tome un tercero. Si luchamos toda nuestra vida por ser autónomos, porque vamos a dejar que el momento más importante, que es la muerte, perdamos nuestra autonomía. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí conectados ya tenemos la mayoría de edad, ya tenemos esa autonomía. ¿Cómo hacemos para conseguir estos documentos o para saber cómo hacerlo? ¿Qué organizaciones buscamos? DMD, Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia, Exacto. sin Si duda. están en Colombia, pues la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Yo creo que justo estamos para eso. Si al final, después de esto, siguen sin saber, sin tener muy claro qué quieren firmar, qué significa, pues en eso trabajo todo el día, acompañando y dando asesorías para que todos estemos súper seguros de lo que firmemos, pero sobre todo que cuando firmemos eso después sí valga, que no se quede archivadito en el Claro. cajón. Y esa es otra conversación. Entonces, si están en Colombia, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, estamos para eso. Que Si ojo, es perdona que te interrumpa, los documentos la Fundación Moni se los da gratuitos, no es algo que tengan que adquirir ni comprar, ¿no? Es, Está abierto. exactamente, nuestros documentos están, los tenemos, son totalmente libres de uso. De hecho, ahorita en Colombia se están posicionando mucho más en las EPS. Mi EPS, que es como el asegurador en salud en Colombia, me mandó un formato por correo si yo lo quisiera diligenciar. Ahí con una gran diferencia es que no incluyeron la eutanasia. Los de Wow. DMD sí incluyen la eutanasia para quienes creemos que es una opción, de Ujú. acuerdo a nuestros principios y nuestros valores, pero son totalmente gratuitos. Si además alguien se quiere afiliar con nosotros y pues seguir el acompañamiento, pues ya tenemos un montón de actividades, ya tenemos otras opciones, Sí, pero vale, los súper. documentos y esa asesoría es totalmente gratis, justo para eso estamos. Si están en Puerto Rico, yo no sé si hay alguien de Puerto Rico, si alguien de Puerto Rico lo ve después, también lo pueden hacer y esto se debe hacer ante el procurador, es decir, se debe hacer ante una notaría, esto es un documento oficial que te dan. Si estás en Argentina pasa algo maravilloso y esto está con los documentos de voluntad anticipada, están reglamentados desde desde los hospitales, entonces se registra ante el médico que lo registra en la historia clínica del Ok. paciente. De hecho, el Hospital de Córdoba, y esto me pareció maravilloso, tiene el registro único de voluntades anticipadas de toda Argentina. Entonces, si alguien está Wow. en Argentina, puede hacer el documento, se baja igual desde la página del ministerio y se registra en el Hospital de Córdoba en el registro único de voluntades. En México ya les conté. En Ujú. Uruguay se debe registrar en la historia médica, no es necesario registrarlo ante notaría, entonces los hospitales son los que tienen el formato, o pues si ustedes quieren copiar o hacer uno manualmente que incluya como los mínimos, pues está perfecto, lo importante es entregárselo a sus médicos. Entonces, esos son los Ujú. países donde hay reglamentación. Qué bueno, qué bueno. Moni, y en este tipo de documentos ya hablamos de varias cosas que podemos definir en el documento, que es Uh nuestra -huh. voluntad. Como si quiero que me conecten a un respirador, como si quiero que me reanimen en caso de, supongo, de accidente o de que una enfermedad terminal y ya se acerca la muerte, pero me reaniman, o muerte clínica y me reaniman. ¿Qué otro tipo de voluntades puedo poner ahí? Es libre, es abierto o hay unas específicas? ¿Cómo Digamos que funciona? todos los documentos de voluntad anticipada, digamos que al final todos los países coinciden en que la idea es que uno de los documentos pueda oponerse o aceptar la aplicación de futuros tratamientos o procedimientos. Ujú. Normalmente los documentos se firman pues para rechazar o oponerte a tratamientos cuando está en riesgo la calidad de vida de uno. Sin embargo, incluso pues hay personas y hay países, Uruguay es uno de esos, donde dice usted puede hacer una directriz anticipada para decir que le hagan lo que usted quiera. Ok, o sea, Y es libertad total. exacto. Y otra de las decisiones que uno puede tomar en los documentos de voluntad anticipada, eso no está en todos los países, Colombia es uno de esos, México es uno de esos, no tengo otro presente. Uno puede decir, Uruguay es otro, si quiere o no quiere ser donante de órganos. Entonces, Ah, eso importante. es otro tipo de información que uno puede poner en su voluntad anticipada si quisiera
o no ser donante de órganos. Y por ejemplo en Colombia podemos poner si queremos ser donante de órganos para una donación de órganos como tal, o si queremos ser donante para investigación o para la academia, que es un poco lo que hacen las universidades. Ok, ok, genial. Y por ejemplo, leí un apartado acá en uno de los documentos justo de DMD que hablaba sobre los cuidados paliativos. ¿Es algo que yo puedo solicitar o negar con anticipación también? ¿O cómo funciona esta parte? Total, digamos que de hecho los documentos de voluntad anticipada se construyeron en algún momento dentro del marco de los cuidados paliativos. Porque ¿cómo nacen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son esos cuidados de soporte que se buscan brindar cuando la persona está en una fase final de vida o nacen con ese objetivo, cuando ya médicamente no había nada que hacer, pero para poderles, como su nombre los dice, paliar, como cuidar, como Aliado, sí. consentir al paciente, cuidar al paciente como en ese momento y pues evitar como esos malestares propios del deterioro de la vida y que trae cualquier enfermedad que puede ser terminal. Entonces, uno puede rechazar sí tener cuidados paliativos, pero sobre todo, pero al contrario, lo que uno rechaza es más bien todas esas intervenciones que pueden ser tan invasivas, que pueden ser tan desgastantes, y más bien solicita que le palien los síntomas. Entonces, el hecho de que Ujú. yo rehúse una intubación, que yo rehúse irme a una UCI o que yo rehúse una quimio, no significa que yo esté rehusando a que me traten el dolor y que yo quiera sufrir, al contrario. Lo que Eso, estoy pidiendo a buenísimo. gritos es que me controlen el dolor, que yo pueda morir. Mm, Los cuidados paliativos buscan que la muerte venga de manera natural. Los cuidados paliativos en ujú. ningún momento buscan alargar la vida o acortarla. O Y en ese acortarla. mismo momento, como buscamos que la vida siga su ciclo natural, pues yo no quiero sentir dolor. Entonces, para eso están los médicos paliativistas y eso es lo que yo solicito en ese momento. Uf, buenísima. Me parece tan importante esa claridad porque, claro, pensamos que si negamos algo, negamos todo. Y no, no, no. Yo lo que quiero es morir sin dolor, naturalmente, en caso de que así lo elija. Y también puedo decir, sí, entúbenme, sí, revívanme. Yo puedo elegirlo, ¿no? Eso es lo Total. importante, como que vuelve la elección acá. Y acá estaban hablando justo de una de las elecciones, que es la donación de órganos. Si no estoy mal, en Colombia, pues la legislación asume que tú los donas a menos que especifiques que no, ¿verdad? ¿O cómo funciona eso? Correcto, correcto. Si alguien quiere profundizar de eso, sobre todo en Colombia, en el Facebook de la Fundación, hicimos hace unos meses un Facebook Live con alguien de la Secretaría de la Red de Donación de Órganos, entonces creo que esta persona responde muchísimo Ah, mejor que uy, yo. estuvo buenísimo. Eso estuvo muy chévere, pero como respondiendo, en Colombia por ley todos somos donantes potenciales o se presume nuestra intención de donación, a excepción de que digamos lo contrario. Yo puedo decir lo contrario en dos momentos. Uno, en mis documentos de voluntad anticipada, y puedo poner no quiero ser donante de órganos si esto es válido y esto se respeta, porque lo he consultado con la red de donación de órganos y con el Instituto Nacional de Salud, son quienes llevan el registro acá en Colombia, o si no, si usted no quiere ser donante, se puede meter a la página del Instituto Nacional de Salud, ahí dice donación de órganos y pone rechazar ser donante. Y ellos automáticamente Mm, actualizan su base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Todos somos donantes potenciales, pero no significa ujú, que todos seamos buenos donantes. Un buen claro, donante tiene un montón de especificaciones y por eso es tan sí. difícil conseguir donantes. No solo está la edad, una persona que muera por una enfermedad terminal pues ya no es candidata a ser donante porque ya tiene un deterioro en todos sus órganos, seguramente. Ujú, Entonces un buen donante normalmente es alguien que muere súbitamente, que muere de pronto por un accidente, porque además no puede pasar mucho tiempo. Y no claro. todos los hospitales donde las personas fallecen son receptoras de órganos o son captoras de órganos, más bien, no son instituciones formadas en captar órganos. En Ujú, Colombia no todas las ciudades están capacitadas, entonces claro. esto en realidad no es tan fácil, todos somos donantes potenciales, sí, si en algún momento pues uno fallece, a quien se le consulta pues o se le pide por respeto, la decisión final es al familiar. Ujú, Entonces, por eso también es tan importante compartir esta decisión con las familias. Porque por más de que claro. yo diga, yo sí quiero ser donante, si a mi mamá le preguntan y ella dice que no, pues Pues, entonces los médicos no hacen no. nada y no porque la ley no lo permita. O sea, la ley dice que se puede pasar por encima del otro. Lo que pasa es que los profesionales que trabajan en esto son totalmente respetuosos con el proceso de duelo del familiar.
Entonces, pues claro, que yo comparta mi decisión. Si yo no quiero ser donante, pongo no quiero ser donante y listo. Pero si yo lo claro, quiero hacer, le digo a mi familia, oiga, yo quiero hacer y respete la decisión. claro. Wow, súper. Mira, por acá preguntan también hasta qué edad se puede ser donante. Creo que esto da para otro live completo, el tema de la Esto va vida. para otro lado y me parece maravilloso. Hasta no hay una límite en realidad. Eso va a Ujú. depender de tu órgano, va a depender de la causa de la muerte y de que también esté. Hay Claro. donantes de 80 años que sus órganos están regios Mm, y funcionaron. Pero entonces va a depender ujú. un poco de la causa de la muerte y del estado en el que están los órganos. No hay una edad específica para hacerlo. Pero, por ejemplo, las personas mayores que tienen un gran deterioro y que quieren ser donantes, una gran opción es la donación a la academia. Y hay Ok, personas que claro. dicen, oiga, yo quiero donar mi cuerpo a la academia para que los estudiantes de medicina, pues, o la ciencia puedan investigar y seguir trabajando en. Sí, claro, que esa no es tan exigente en cuanto a las condiciones de tu cuerpo y de donación, supongo. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que Me en acuerdo donación mucho podemos hablar de, un montón. sí, 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 me acuerdo mucho de este live que hiciste en DMD, en el Facebook, sobre la donación de órganos y me acuerdo mucho que él decía que un solo donador puede ayudar, creo que eran a 55 pacientes, 55 personas, o sea, Total. podemos donar 55 órganos. Totalmente, podemos, y esto es en Colombia, todos los países tienen, digamos que tienen capacitación diferente, es decir, en Colombia hay unos órganos que no somos capaces de captar, además en Colombia son donantes vivos, solo puede ser un familiar o cuando somos donantes de sangre, son como las únicas dos circunstancias como de donación de órganos para como estando vivos, pero por ejemplo en Estados Unidos uno puede ser donante de órgano vivo de muchos más órganos que de sangre, por ejemplo. Mm, Entonces, creo que es súper valioso si a mí el tema me interesa preguntar en una institución de salud que yo tenga cercana o con la Secretaría de Salud, porque ellos nos van a guiar mucho más qué tenemos que hacer o no. Hay un apartado acá que a mí me causó mucha curiosidad, porque dice, además, es mi voluntad que se tengan en cuenta las siguientes preferencias e indicaciones. Y salen estas rayitas como en blanco. Que eso fue lo que hoy yo te pregunté, como, Bonnie, no me cabe todo lo que quiero decir en estas rayitas. ¿Puedo usar más hojas? ¿Qué puedo decir ahí? Porque, claro, eso amplía un poco el rango de lo que yo voy a solicitar, que son mis voluntades. ¿Qué pone la gente en ese espacio abierto a la creatividad? Tal cual, ese es un espacio abierto a la creatividad. Yo sí creo que es un espacio, por lo menos, en el que desde MD, si bien construimos un formato, pues para que nadie se tuviera que inventar y sentar a pensar y tratamos como de, por lo menos, dejar plasmadas todas las decisiones médicas complicadas. Es un espacio Ujú. para que uno pueda poner cualquier otra decisión adicional si uno no la vio ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras decisiones adicionales uno podría tomar a nivel médico? Yo en este momento de COVID he visto muchos que hacen mucho énfasis que en caso de COVID no quiere ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Pacientes que están ya en una fase terminal dejan muy claro que quieren morir en casa, entonces que no los lleven a un hospital. Wow, Como que, digamos ok, que, y esto es para contestarte que esto es una parte que a mí me parece maravillosa porque cada uno lo llena de acuerdo a sus contextos, como el claro, contexto específico. buenísimo. También es el espacio justo para yo dejar, por lo menos acá en Colombia, designada a la persona de salud o el tomador de decisiones. Entonces, como cualquier decisión adicional podría ser consultado de signo A, Ujú. pues a Pepito, a mi familia, a quien yo quiera. También podemos poner en eso, en esos documentos y digas que esto ya no es una decisión médica, pero es una forma muy bonita de yo dejárselo a mis seres queridos y es esas directrices que yo quisiera que pasaran conmigo en el momento ya que me muero, es decir, yo quiero que me velen o no quiero que me velen, yo quiero tener misa o no quiero que tener misa, yo quiero que me entierren o no quiero que me entierren. De hecho, Wow, escuchaba hace poquito la historia, quienes están en Colombia de pronto lo conocen, ¿no? Hay un abogado, pensador maravilloso colombiano que trabajó durante muchísimos años, muy conocido, y él fundó algo que se llama Calegis, y es toda una empresa que reúne ¿cómo y se hace llama, público, perdón? Legis, como de legal, Legis. Ah, Y, Legis, ok.
Y Degis pues es una empresa muy grande, esta persona es el fundador de esto, pues el pensador liberal, los últimos años de su vida, pues no solo se dedicó a defender el derecho a la muerte digna, sino a dejarlo súper claro. Y es que todos los años él cogía una hoja y papel y dejaba las directrices de lo que quería que pasara con él y dejaba indicaciones súper claras. Mire, Cada año. si yo me muero, yo no quiero misas, pues porque era una persona atea, entonces él decía, yo no quiero misas, por favor no le hagan eso a mi alma, a mi espíritu, donde me vaya, yo quisiera que en mi epitafio escriban esto, o sea, él era súper Ujú. específico en sus voluntades previas, entonces creo que si bien eso es algo que no tiene que ir en una voluntad anticipada que yo le entrego al médico, sí es algo que es súper bonito que nos pensemos y que le digamos a nuestra familia. Yo en ese mismo ejercicio un poco de yo qué quisiera que pase después, lo hizo mi mejor amigo y hace más o menos un año me mandó un correo y me dijo, mira, si a mí me llega a pasar algo, por favor, lo que yo quiero que pase en mi velorio es esto, quiero que pongas esta canción, que leas esta Wow, carta, que, ¿no? Tremenda me responsabilidad me encanta. ha dejado este sujeto, pero Sí. No, pero está buenísimo, está buenísimo. Y creo que es algo que muchos les dará como un poquito de sensación rara pensar al respecto, pero van a ver lo liberador. Yo también he reflexionado muchísimo al respecto y es como un pendiente de esos que uno nunca aborda porque como que no le gusta hacerlo y entonces se carga ese pendiente y lo tiene en la parte de atrás de la cabeza todo el tiempo y cuando lo haces es como un descanso, es como, wow, tengo tranquilidad de que va a haber mucha claridad cuando pase mi fin de vida, si es que pasa. Tengo esa total. seguridad ahí. Me parece Total, y maravilloso. yo, y yo ahí hago Sí, la sí. invitación, es que pues las voluntades anticipadas, como tal, como documento de validez, está pensado para que yo pueda plasmar las decisiones médicas que quiero que se tomen en ese momento de la vida. Y esa es una cosa. Y yo no Ujú. tengo que pensarme hoy todo. Pensémonos lo básico. Yo quiero ser entubado, no Buenísimo. quiero ser entubado. Yo quiero ser reanimado, no quiero ser reanimado. Es decir, hoy no nos obliguemos a tener toda la conversación con nosotros mismos porque sé que es súper tedioso y Es que me voy a abrumador. cargar un montón, pero puedo ir teniendo las conversaciones con los años. Claro, tú y yo lo hablamos con tranquilidad y tenemos clarísimo qué queremos, pues porque llevamos Ujú. años hablando del tema y pensándolo. Pero si uno llega por primera vez a este tema y dice, oiga, yo quiero dejar una voluntad anticipada, comience con lo básico. Y después va tomando segundas decisiones. Y si quiere modificar su documento y si le quiere agregar más cosas, es súper válido. Y lo podemos hacer después. No hay que hacerlo todo de una. Es decir, no esperen tener tan claro todo lo que quieren para firmar. Para firmar. Pregúntense lo Uf, básico con ¿quiere ser entubado o no quiere ser entubado? ¿Quiere ser llevado a una UCI o no quiere ser llevado a una UCI? ¿Quiere que su vida sea mantenida de manera artificial? ¿Sí o no? ¿Quiere que le sean aplicar la eutanasia? ¿Sí o no? En Colombia. Maravilloso. Con eso contestó lo básico y después nos vamos haciendo el resto de preguntas. Porque para el resto de preguntas hay un montón y yo ahí les recomiendo un libro maravilloso que es de Elsa Lucía Arango, que se llama Legado de Amor. Y Elsa Lucía Arango en este libro divino lo que hace y lo que recoge es, ella en su experiencia ha acompañado a muchas personas que han fallecido, ella tiene además un abordaje muy espiritual súper bonito de poder después ver qué pasa con las personas o comunicarse con los espíritus y ha construido lo que ella llama el legado de amor y el legado de amor es yo poder definir hoy en vida qué legado le quiero dejar a mi familia en todo sentido. ujú. Entonces, Uf, pues eso también da para un montón, como esas rayitas y esa libertad que yo me puedo dar ahí, pues la imaginación puede volar. Pero me la encanta. invitación hoy es, pensemos en concreto, no nos abrumemos con esa cantidad de preguntas Sí. que pueden haber después. Y yo quería que a mí recapitular una de las preguntas que hacían que me parece súper valiosa, que Buenísima la de preguntaba Virginia. la de Virginia, la del video, Sí, si yo puedo justo. como dejarlo por un audio en video en Colombia, y esto quiere que sea súper claro, en Colombia se puede hacer siempre y cuando se cumplan con todos los mismos requisitos que tiene el documento escrito. Es decir, que la persona plasme su nombre completo, su documento de identidad, su fecha de nacimiento, que diga la fecha en la que está grabando el video, en dónde lo está grabando, manifieste clara su voluntad y si lo va a hacer con dos testigos, los dos testigos tienen que salir en el video.
Pero hay otros países, por ejemplo, Puerto Rico, Argentina, México, que hacen énfasis en que es un documento escrito, que solo se vale a nivel escrito. Entonces siempre va a depender de cada país. Si lo hacen en Colombia y lo quieren hacer en video, por favor que tenga todos estos elementos, porque si no, no va a ser válido. Claro, buenísimo. Sí, claro, la pregunta es si puedo dejar este mismo tipo de voluntades establecidas en audio o en video. Video ya lo dejaste clarísimo, en audio En audio también el audio válido. debería tener este mismo requisito. O sea, digamos que en Ujú. Colombia es súper válido cualquier medio digital siempre y cuando cumpla con todos los elementos. Ok, De hecho, por súper. ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias divinas desde la fundación, donde hemos acompañado a hacer voluntades anticipadas de personas que ya no pueden firmar, que de pronto por una esclerosis lateral amiotrófica tampoco pueden hablar, entonces nos inventamos estrategias con carteles, acompañados de sus médicos para garantizar que esto, o sea, que de verdad sí es la Buenísimo. voluntad de la persona. Wow, buenísimo, qué gran labor. Por acá están haciendo unas preguntas muy buenas, como muy técnicas también. Si uno de los testigos fallece antes de volver a hacer el documento. No es necesario. Y en este sentido pues no es necesario porque ya digamos que queda claro que es tu voluntad. Los testigos tienen una doble función. Por un lado, digamos que son los que dan fe que yo estoy firmando ese documento de manera como consciente, es una decisión Ujú. libre, informada y sentida, pero por otro lado son los principales y los primeros defensores de mi voluntad. Entonces, si bien no es necesario yo volverlo a hacer, es decir, no es que si falleció uno de los testigos, pues el médico ya no me vaya a valer la voluntad, pues No. uno, si falleció, que yo me asegure que mucha más gente tenga eso para que sea este mismo garante, Mm. o yo poderlos volver a firmar con otras personas que puedan ser más garantes. De hecho, tengo casos súper bonitos donde normalmente, y sobre todo esto pasa mucho en papás, en abuelos mayores que tratan de dejar a sus hijos o a sus nietos, como pensando un poco que por orden natural deberían fallecer primero ellos, es decir, normalmente se busca dejar a alguien más joven o contemporáneo, pues para que pues pueda velar por Sí, esto. súper. Mira, no, están muy buenas las preguntas. ¿Se puede el video sin testigos? Creo que la respuesta es No, no, ¿verdad? a excepción de que lo hagas en una notaría con escritura pública o lo hagas con un médico que funja como único testigo. Ok, ok. Mira este calibre de pregunta. Mi madre es sordomuda, no tiene lenguaje oficial, no lo aprendió. Nos comunicamos con ella con señas normal. Pero ¿cómo establecer que ella me dijo algo si las entidades no entienden nuestro lenguaje? Esa pregunta está maravillosa. Hermoso. Justo tuvimos hace poquito en la fundación un foro sobre este tema y es que en Colombia por lo menos se dictaminó desde hace un año, salió una ley que reconoce la capacidad legal de las personas en condición de discapacidad, incluyendo entonces una persona sordomuda es una persona en condición de discapacidad. ¿Qué es lo que dice la ley? Estas personas no hacen como tal algo que es la voluntad anticipada, hacen algo que se llama una directriz anticipada Ok. y la puede dejar siempre y cuando sea manifiesta con apoyos. Entonces, uno debe ir hasta una notaría donde se debe como identificar quiénes son esos apoyos. Los apoyos incluso puede ser el mismo familiar que lo conoces. Lo que pasa es que el Ujú. notario tiene que dar fe que está velando por su interés y reconocerlo como tutor y hacer ante el notario este ejercicio de tal cual de voluntad anticipada o de directriz anticipada. Este es un tema Ujú. súper nuevo en Colombia, entonces si alguien tiene caso súper específico, que nos llame o nos contacte a la Fundación por Derecho a Morir Dignamente porque justo estamos trabajando en asesorar estos casos con dos abogadas expertas en directriz anticipada de personas en condición de discapacidad. Ok, Pero sí buenísimo. lo pueden hacer, o sea, mientras la persona esté consciente Sí y se tenga una puede. forma de comunicarse y haya un apoyo, sí se puede hacer.